Ok, bueno. eh, bueno, en las clases anteriores estuvimos hablando sobre las generalidades del movimiento ondulatorio. Pudimos encontrar la ecuación de onda, una ecuación diferencial muy importante en la física, en la ciencia en general. ¿Verdad? Sí. Básicamente, casi todos los fenómenos ondulatorios están explicados a partir de ahí, ¿verdad? Toda la teoría de la transmisión de señales, antenas y todo lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas, pues está basado en esta teoría, ¿no? Está basado en esta teoría, obviamente que tiene una contraparte también electromagnética, pero pues es muy importante. Sí. Bien, entonces ayer encontramos una ecuación alternativa para describir la rapidez de una onda, ¿no? Hoy, como un primer procedimiento, digamos, de esta clase, quiero contrastar lo que hicimos ayer, ¿no? Si recuerdan, ayer teníamos una onda que viajaba a través de una cuerda y su velocidad era constante, ¿no? Gracias a que la distribución de masa en la cuerda era uniforme, entonces nosotros pudimos observar que la onda viajaba a la misma velocidad y además pudimos decir ambas cuerdas independientemente, ambas ondas, perdón, independientemente de dónde sean lanzadas, pues tienen una velocidad constante, ¿no? Eso no va a ser el caso en el primer problema de hoy, porque vamos a ver una distribución no uniforme y cuál es el proceso que se debe seguir para poder desarrollar y para poder encontrar la velocidad en estos casos. En el segundo problema vamos a desarrollar una forma, usando los principios trigonométricos que conocemos, vamos a poder encontrar una ecuación que nos va a permitir saber para un punto dado cada cuánto se va a dar la ocurrencia de los máximos o de las crestas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Primero con el problema del libro de Resnick. Estoy compartiendo pantalla. Ahora sí. Primero con el problema 1923 del libro de Halliday Resnick. Entonces, como les mencionaba, este problema tiene por objetivo mostrar una aplicación de una distribución no uniforme de masa. Entonces, en ese sentido, tenemos que un alambre no uniforme de longitud L y masa M, este es un problema simbólico, por lo tanto, los datos son datos en forma de variables, ¿no? Entonces me dan la longitud L, la masa M, y tiene una densidad lineal de masa variable dada por mu igual a K por X. ¿Sí? Entonces vea la diferencia entre lo que hicimos ayer y lo que tengo planteado en este problema. En este problema, o en el problema de ayer más bien, si yo conocía la masa total y la longitud total de la cuerda, entonces fui capaz de determinar la densidad lineal de masa. Por aquí lo tenemos, ¿no? Justamente este paso, en ir desde aquí hasta aquí. Entonces, como había explicado anteriormente en esta clase, solamente cuando la distribución de masa es uniforme, yo puedo considerar que mu es la masa total entre la longitud total, ¿verdad? Y que además es una constante en todo la longitud de la cuerda. Si la densidad lineal de masa no es constante, entonces tengo que tomar la definición general que tengo en el lado izquierdo, que es la derivada de m con respecto a x. O sea, es decir, yo debería de conocer una ecuación de cómo varía la masa en función de la posición en la cuerda. Y es precisamente ese el dato que me están dando. Me dice que la densidad de masa lineal variable está por esta ecuación, donde tengo mu igual a K por X, ¿no? Donde K es una constante cualquiera
habría que ver ahí que dependiendo de cómo sea la constante K, pues así podríamos decir cómo es la distribución, ¿verdad? Porque la constante K podría ser no me dice qué signo tiene, por ejemplo, no me dice si siempre es positiva, no me dice qué valores toma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podría ser el caso de que la constante K sea un número que está entre 0 y 1. Si es un número que está entre 0 y 1, eso lo que quiere decir es que la densidad lineal de masa va cayendo con la distancia, ¿no? Y si es un número mayor a 1, positivo, entonces me quiere decir que la densidad lineal va aumentando con la distancia, ¿no? Entonces ahí nos queda esa duda, pero no es relevante, digamos, para los propósitos del problema saber los valores de la constante K. Ok, primero me dice entonces que demuestre que la masa total de la cuerda la puedo determinar como la constante K por la longitud de la cuerda al cuadrado entre 2, ¿no? Okay, entonces ese va a ser el primer paso. Okay, entonces, lo primero es que tenemos que la definición general de mu es la derivada de m con respecto a x. Si hago una figura de esto, voy a obviamente hacer bastante exagerada la magnitud y además estoy asumiendo ya un número para la constante k. Imaginemos eso, ¿no? Entonces, yo tomo un diferencial aquí, que sería un diferencial de x de longitud y tendría una masa de m, ¿no? Entonces, en la medida que eso va cambiando, yo puedo encontrar mu. Muy bien. Entonces puedo hacer algo que a los matemáticos no les gusta mucho, y es que puedo tomar esto como que fuera una división, ¿verdad? Y no una derivada. Es decir, en otras palabras, es derivar a ambos lados con respecto a x, ¿verdad? Pues puedo tomarlo así. ¿Sí? Entonces, puedo sustituir mu, que según el enunciado es igual a k por x, tiene una distribución lineal, y luego puedo hacer un proceso de integración. Entonces, integro el lado izquierdo, que es el diferencial de m, desde una masa 0 hasta la masa total, y el lado derecho lo integro, que sería una k por x, diferencial de x, estoy integrando desde toda la longitud o toda la distancia, obviamente ese sería x. Entonces iría desde una distancia 0 hasta la longitud completa del alambre, ¿no? Entonces el lado izquierdo me queda m y en el lado derecho pues tendría k x al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a l, lo que es lo mismo que k l cuadrado sobre 2. Esa es la primera demostración. Entonces, pues, ¿cuál sería el contraste respecto a una distribución uniforme? El contraste sería que en una distribución uniforme la masa sería independiente de esa constante K, la masa total. La masa es eh, y no dependería tampoco de la longitud. La masa es independiente de eso, ¿no? Así que simplemente para encontrar la masa total yo tendría que multiplicar la densidad lineal, que es una constante, por la longitud total, ¿no? Entonces no habría ahí una dependencia con K, que básicamente K es el número que me dice a mí cómo va variando
esa masa, ¿verdad? Es muy importante esa K, aunque parece dejada ahí en el olvido, pero realmente es muy importante. Okay. Entonces, ese es el primer inciso. Digamos que no es complicadísimo, pero pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Sí. Entonces, en los problemas es importantísimo saber si la distribución es uniforme o no. Ah, otra cosa que hay que saber respecto a la velocidad, voy a hacer un comentario, una observación aquí, es que la velocidad es la raíz cuadrada de la tensión entre mu. Entonces, obviamente, si la densidad lineal de masa, mu, no es constante, entonces pues la velocidad tampoco será constante. Eso quiere decir que la velocidad del pulso recorriendo la cuerda o el alambre ya no va a ser el mismo en todo punto, sino que en algunos puntos va a ser mayor o menor. Eso quiere decir que existirá una aceleración. Existirá una aceleración. Entonces, hay dos maneras de que la velocidad sea variable. Una es que la densidad lineal sea variable. Otra es que la tensión sea variable. Entonces, ¿de qué manera a ustedes se les ocurre que la tensión pueda ser variable en un problema? ¿Cómo creen que podría variar la tensión en una cuerda? Que hubiera algo sujeto al alambre, Algo sujeto al alambre, como como algún peso. peso en medio, bueno, mm, no necesariamente. No necesariamente porque si hay una situación de equilibrio, entonces debería haber ahí una igualdad entre los dos vectores, ¿verdad? Sí. Esta es una de las opciones y es la más común, por lo menos en estos problemas, ¿no? Y es que tenga un alambre tensado de forma vertical. Entonces les pregunto yo, ¿la tensión de la cuerda es la misma en este punto que le llamo 1 que en este punto que le llamo 2? ¿Será la misma la tensión o cambia la tensión? No, no hay ningún objeto abajo, ¿no? No hay nada que está colgando, solo es una cuerda lo suficientemente, digamos, pesada como para poderse tensar por su propio peso, ¿verdad? Digamos, una cuerda lo suficientemente gruesa, ¿no? Entonces la tensión es diferente, la tensión en el punto 1 respecto al punto 2 es diferente. ¿Por qué? Porque la tensión en cualquier punto viene, como el sistema está en equilibrio, viene así. Aquí viene la tensión y aquí viene la masa, ¿no? ¿Y qué masa es esa? El peso. ¿Y qué masa está asociada a ese peso? Pues la masa que está debajo de ese punto. La masa de cuerda que está debajo de ese punto. Entonces, por lo tanto, independiente de cuál punto sea, voy a tener una masa diferente, ¿no? Entonces, si estoy abajo, pues no voy a tener un peso debajo de él, pero si estoy en la parte de arriba, voy a tener todo el peso de la cuerda. Ese es un problema que está en el libro. Yo les recomiendo que lo revisen, no lo vamos a resolver en clase. Pero recomiendo que lo revisen. Es el número 22. Es el número 22. Ustedes lo pueden ver y tratar de resolver este ejercicio, tomando como referencia este que estamos haciendo, tomando como referencia. ¿De qué capítulo es? Este es el 19, estamos en Resnick, el capítulo 19. Muy bien, entonces ahora veamos el inciso B. Esto era nada más una introducción para que vean lo que pasa en el inciso B. Y hay un contraste entre lo que pasa en este problema y el otro, aunque el cálculo es similar. Bueno, entonces en el inciso B me dice que demuestre que el tiempo requerido para que una pulsación generada en un extremo del alambre viaje hasta el otro extremo está dado por esa ecuación.
raíz de 8 ml entre 9F, donde F es la tensión de la luz. Bueno, entonces yo voy a tener el alambre y entonces voy a lanzar un pulso de uno de los extremos y va a llegar al otro, ¿no? Sí. Entonces, lo que me están pidiendo es el delta T para que llegue a ese punto, ¿no? Si la distribución fuera uniforme, esto sería muy fácil, ¿no? Porque si la distribución es uniforme, entonces la velocidad, como dije aquí anteriormente, la velocidad fuese constante. Si la velocidad fuera constante, entonces sabemos de la cinemática que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Entonces conozco la distancia, que es la longitud de toda la cuerda, y la divido entre el tiempo, y eso me da la velocidad, ¿no? Sería fácil. El problema es que la velocidad no puede ser constante en este caso, porque para que la velocidad sea constante, según esta ecuación de la raíz de F entre mu, ambas variables deben de ser constantes, tanto la tensión como mu. Entonces, aquí la tensión es constante, no hay razones para suponer que la tensión no es constante, pero la densidad lineal de masa, como ya vi en el inciso A, no es constante, por lo tanto la velocidad no puede ser constante. Entonces, lo que debo de hacer es usar la definición de la rapidez instantánea, que es la derivada de x con respecto a t. Obviamente que esto sigue siendo igual a la raíz de f sobre mu. Entonces, más bien, yo me voy a quedar con la segunda, y aquí es bueno que le coloque para no olvidarlo, que eso no es una constante. Entonces, yo me voy a quedar con la segunda parte de la ecuación, la derivada de x con respecto a t, igual a f sobre mu. Bueno, entonces hago una separación de variables aquí, y me va a quedar que el diferencial de t es igual a la raíz de mu sobre f diferencial de x, ¿no? Solo estoy ahí reordenando los términos, haciendo una separación de variables. Y el lado derecho, además, como yo ya conozco la expresión de mu, es igual a k por x entre f. Voy a separar esto porque la raíz de k entre f, pues es una constante, ¿no? Son constantes, por lo tanto, lo voy a poner aquí. X a la 1 medio diferencial de x. De manera que el proceso de integración me resulte más sencillo. Bueno, entonces otra vez voy a hacer una integral, porque si yo integro el diferencial de tiempo desde el tiempo de partida hasta el tiempo final, entonces eso me va a dar el diferencial de t. Ok, entonces tendría desde 0 hasta t igual a la raíz, uso la propiedad de linealidad de las integrales para pasar como una constante a multiplicar la raíz de k entre f, integro aquí de 0 a L, toda la longitud del alambre. X a la 1 media. Entonces me va a quedar la raíz de k sobre f. Y aquí me queda 2/3 de x a la 3 medios. Evaluado de 0 a L. Muy bien, entonces voy a simplificar esto, a evaluarlo, el límite de integración. En el lado izquierdo me queda t nada más. Y en el lado derecho pues me queda la raíz de k sobre f multiplicando a 2/3 de L a la 3 medios. Bueno, eso no se parece todavía a lo que aparece ahí en el objetivo de la demostración, entonces lo que voy a hacer es sustituir algunas cosas. Primero, recuerdo del inciso A
que la constante, no, que la masa es igual a KL cuadrado sobre 2. Por lo tanto, K es igual a 2M sobre L cuadrado. Te puedo meter eso ahí dentro de la raíz. Si recuerdo en la demostración, todo aparece dentro de un radical. Entonces voy a usar las propiedades de los radicales para meter todas esas cosas ahí adentro de un solo radical. Voy a tener T, una raíz, la raíz de K, entonces sería 2M F L cuadrado. Entonces ahí estoy sustituyendo todo esto, que es la K minúscula. Y pues tengo que meter también el 2/3 y el L a la 3/2. El 2/3 entra dentro de la raíz como 4/9 y el L a la 3/2 entra como L al cubo. Repito, usando propiedades de los exponentes. Bien, entonces aquí ya estoy en el punto final. Queda 4 por 2, 8. M, L se me cancelan con el cuadrado de abajo. Y aquí 9F. Y pues ahí está la ecuación que me piden. Entonces, esa sería la manera de calcular el tiempo que le toma a un pulso transversal recorrer toda la cuerda. Si la distribución de masa fuera uniforme, entonces el tiempo pues solamente sería, solo sería la distancia entre la velocidad, ¿no? Distancia entre velocidad. La distancia es constante, la velocidad es constante, entonces sería un número más fácil de calcular. Esa es la diferencia entre estos problemas y los anteriores. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Quedó claro? ¿Les parece fácil? ¿Les parece difícil? Yo tengo una duda. Siempre Dígame. que, el mu no sea constante, se tiene que resolver de esa manera, usando la definición e integrando. Perdón, perdón. O ese solo es un... ¿Me puede repetir, por favor? Es que me distraje con Ah, algo. Sí, disculpe. Dígame. siempre que el mu no sea constante, se tiene que usar la definición e integrar, o este solo es un método a usar, o hay otro. No, no, no. Es que se usa esta técnica porque mu no es constante. También usaría una técnica similar si la fuerza no fuera constante, ¿no? Porque lo que quiere decir es que la velocidad, si la velocidad no es constante, entonces esta va variando localmente en cada punto, localmente en cada punto. Por ejemplo, el otro problema que les planteo, que es el número 22, entonces me dice que demuestre que la velocidad de una onda transversal en el cable es una función de y. O sea, aquí lo que estoy haciendo es eso precisamente, ¿no? Calculando la velocidad. Dice que esa velocidad no me da constante, me da que es igual a la raíz de g por y. Esa es la demostración, ¿verdad? Entonces note cómo la velocidad es una función de y, porque en este caso el alambre está de forma vertical, ¿no? En el otro problema sería que la velocidad es una función de x, ¿verdad? Sí. La diferencia también aquí es que yo no podría calcularlo porque, vamos a ver aquí, porque, sí, vamos a ver si puedo calcular la velocidad. Bueno, la velocidad me quedaría solamente sustituyendo en la fórmula, ¿no? Porque la velocidad sería así. La velocidad es la raíz de f entre mu, y que aquí es k por x, ¿no? Entonces, si yo factorizo esto,
me quedaría aquí x a la menos 1/2. Entonces, ahí se nota la dependencia de la velocidad con la posición. Lo mismo que se ve en el otro problema. Ahí hay una dependencia y esa precisamente es la forma, ¿no? Entonces, si yo tengo un alambre que es uniforme, entonces la velocidad es constante. Si es no uniforme, entonces la velocidad es una función. La velocidad es una función de x, de la posición, ¿verdad? Ahí está la clave, ¿no? Entonces, la dependencia de la velocidad con la posición se puede dar de dos maneras. Una, que la tensión sea variable, y dos, que la densidad lineal de masa sea variable. Por ejemplo, en este problema, el 22, aquí lo que es variable no es la densidad lineal de masa, sino que es variable, porque si nota, ahí dice precisamente iniciando el problema, un cable uniforme, ¿no? Entonces, al ser uniforme, quiere decir que la distribución de masa en términos de la longitud es constante. Entonces, mu se calcularía como m minúscula sobre L y ya está, ¿verdad? Pero la tensión no, por la razón que les dije anteriormente, ¿verdad? La tensión es, y eso siempre es así, la tensión, en el caso de que el cable esté uniforme, depende de la posición en la que esté. Por eso es que si notan aquí, no encontramos problemas donde las ondas viajan de abajo hacia arriba, ¿no? Normalmente los cables siempre están de forma horizontal, por eso mismo, porque de forma horizontal yo consigo que la tensión en ambos extremos se anule y por lo tanto no sea variable, ¿no? Eso. Ok. Bueno, no sé si hay otra pregunta o no sé si contesté su duda con eso. Una pregunta. Dígame. Si la masa no es uniforme, entonces, ¿qué pasa con la tensión? ¿En el otro problema o en este? En el otro. No, si no es uniforme, entonces es más difícil todo el proceso de integración, ¿verdad? Porque quiere decir que aquí en esta ecuación usted tendría, tanto en el numerador como en el denominador, tendría una dependencia con y en aquel caso, o x. Entonces, pues la función a integrar es más difícil, más difícil. Pero el procedimiento es el mismo, ¿no? Sí. El procedimiento es el mismo. Entiendo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces revisemos otro problema. Este también es interesante. La idea es irles mostrando también problemas que son desafiantes, ¿no? No solo problemas fáciles. Okay. Bueno, este tal vez lo debimos hacer antes, ¿verdad? Pero bueno, ya tienen un poco más de experiencia y seguramente que lo van a entender mejor. Este es un problema que aparenta ser inofensivo del libro de texto. Aparenta ser inofensivo porque se ve muy sencillo al inicio. Entonces me dice que ciertas ondas transversales en una cuerda tienen una rapidez de 8 metros por segundo, una amplitud de 0.07 metros y una longitud de onda de 0.320. Las ondas viajan hacia la izquierda. Entonces tengo algo así. Ok, entonces tengo de datos la amplitud, tengo de datos además la longitud de onda, tengo de datos la velocidad a la que se van moviendo. Ok, y me dice que en el tiempo t igual a 0, el extremo x0 de la cuerda tiene su desplazamiento máximo hacia arriba. Bueno,
Entonces me dice que calcule primero la frecuencia, el periodo y el número de onda de estas ondas. Bueno, esa parte la voy a hacer rápido porque básicamente solo se trata de sustituir en las ecuaciones. Entonces la frecuencia yo sé que es la velocidad entre lambda, o sea 8 metros por segundo entre 0.32 metros. Y esto me da 25 Hz. Ahí no hay dificultad porque básicamente solo se trata de sustituir. Me dice que calcule el periodo también. El periodo sé que es el recíproco de la frecuencia. 1 sobre 25 Hz y 0.04 segundos. Ok, y me dice que calcule también el número de onda. El número de onda, yo sé que es igual a 2pi sobre lambda. 2pi entre 0.320 metros. Eso es 19.63 radianes por metro. Okay. Muy bien, entonces ahí tengo eso. Adicionalmente voy a necesitar omega. Dos pi por la frecuencia. 2pi por 25 Hz. 157.07 radianes por segundo. Bueno, entonces ahí nada difícil, solamente sustituir en las ecuaciones. Parece que el problema es inofensivo. Inciso B me dice que escriba una función de onda que describa la onda. Bueno, nosotros ya vemos que la función de onda es y de xt, la amplitud, que según el dato del problema es 0.07 metros, por el coseno de 19.63 radianes por metro. Ese es el número de onda. Por x más, viaja hacia la izquierda, 157.07 radianes por segundo por t. Y ahí está, ¿no? Solo sustituir los datos que ya teníamos en la ecuación, en la función de onda. Nada complicado. Inciso C. Calcula el desplazamiento transversal de una partícula en el punto X igual a 0.360 metros en el instante T igual a 0.150 segundos. Bueno, entonces solo me está pidiendo que evalúe Y en X igual a 0.360 metros cuando han pasado 0.150 segundos. Y eso a mí me da 0.05 metros, ¿no? Muy bien, entonces en términos gráficos, eso significaría lo siguiente. Voy a poner aquí unos puntos suspensivos desde el origen. Y lo que está pasando es esto, ¿no? Muy bien, entonces este es el punto de interés. Y cuando han pasado, a ver, esta sería la coordenada en X, 0.360 metros. Y el desplazamiento que tiene es 0.05 metros. Ok, yo sé que la onda se va moviendo hacia la derecha. Aquí viene ya lo interesante. Hacia la izquierda se va moviendo la onda. Bueno, entonces les pregunto yo, ¿qué sigue para ese punto
o ese segmento de la cuerda, ¿sigue una cresta o sigue un valle? ¿Qué es lo que va a pasar después de ese instante en el cual lo tengo ahí en esa imagen? ¿Qué sigue para ese punto? ¿Sigue una cresta o sigue un valle? Una cresta. Una cresta, ¿verdad? Sí, una cresta. Si a ustedes les cuesta ver un poco eso, al menos yo, la forma para mí más útil de saber cómo va viajando una onda es hacer diferentes imágenes de la onda. Es como que usted estuviera viendo la onda y diga y ponga el teléfono en esta opción que dice como ráfaga de fotos, así la han usado, ¿verdad? Que usted le está presionando y continuamente mantiene presionado y continuamente está tomando fotos, ¿verdad? Entonces le va dando como una secuencia de todo el movimiento. Entonces, para mí es fácil verlo así porque digo yo, ok, entonces estaba aquí primero, un segundo después, ¿dónde está? Ahora lo voy a poner en otro color. Un segundo más adelante está aquí. Así. Después, otro instante más adelante, está así, ¿verdad? Entonces, ahí voy dando la secuencia, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a ese punto? Si primero estaba en, voy a marcarlo aquí, si primero estaba aquí, entonces un segundo más adelante, que es la gráfica de color gris, ¿dónde está? Está en una cresta, ¿sí? Tengo una cresta. Y otro segundo más adelante, pues ya está en la parte de la otra gráfica que es como celeste, ¿no? Y así. Entonces, una manera de verlo. Bueno, entonces, efectivamente, lo que sigue para ese punto es una cresta, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que me está pidiendo el inciso D. Y este es el inciso más interesante del problema. Me pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar después de t igual a 0.150 segundos para que la partícula en x igual a 0.360 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? O sea, quiere decir que ya seguramente después de un tiempo, ya varias veces ha estado en una cresta esa partícula. Entonces, yo sé que en el tiempo 0.150 no está en una cresta. Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es, aquí sí voy a poner la otra gráfica. Bueno, voy a copiar esta de acá. Ahora voy a poner la otra gráfica. En la otra gráfica, ese punto ahora está en un máximo. Y así. Entonces, la gráfica de color negro, voy a quitar esto. La gráfica de color negro representaría el tiempo igual a 0.150 segundos. Y la gráfica de color gris representaría el tiempo que desconozco, el tiempo que desconozco, pero lo que sé es que X está en una cresta o en un máximo, está en un máximo. Entonces, lo que me están pidiendo es cuánto tiempo transcurre desde la posición actual de 0.150 hasta que está en esa cresta. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es un delta T. Me está pidiendo el delta T, donde la posición final será cuando está en la cresta, menos la inicial, que es, bueno, de una vez voy a poner 0.150. Entonces, ¿dónde está la dificultad del problema? Pues encontrar este tiempo. O sea, ¿cómo encuentro ese tiempo? ¿Cómo puedo conocer ese tiempo? A partir solamente de la función de onda. Solamente de la función de onda.
Bien, entonces ahí vamos a hacer un pequeño análisis de la función trigonométrica periódica que está asociada, ¿verdad? Sí. Entonces yo sé que la función es y igual a 0.07, no le voy a poner unidades para hacerla más compacta, por el coseno de 19.63x más 157.07 p. Ok, entonces, cuando x igual, o cuando la partícula que está en x igual a 0.360 metros está en una cresta, entonces quiere decir que y vale 0.07. ¿Y qué pasó con el coseno cuando estoy en ese punto? ¿Qué valor ha tomado el coseno? ¿Cuánto vale el coseno en ese punto? Cuando estoy en una cresta, ¿cuánto vale el coseno? Uno. 1, ¿verdad? 1. La única manera de que en la ecuación y me dé 0.07 es que el coseno valga 1. El coseno vale 1. Ok, en otras palabras, lo que tengo es que el coseno de kx más omega t vale 1. Entonces yo lo que ando buscando es en qué tiempo, o en qué tiempos más bien, ocurre que el coseno valga 1. Porque en los tiempos en el que el coseno vale 1, en esos tiempos la partícula se encuentra en una cresta. Entonces, si yo soy capaz de identificar cuál es la cresta o cuál es el acontecimiento de que la partícula esté en una cresta, puedo saber su tiempo. Y si sé su tiempo, entonces lo puedo sustituir en ese delta t que tenía arriba y encontrar el tiempo que le hace falta para estar en una cresta nuevamente. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es, tengo que encontrar para qué valores angulares de kx más omega t el coseno vale 1. ¿Para qué valores angulares el coseno vale 1? El primero que se nos viene a la mente es el 0, ¿verdad? Coseno de 0 es 1, ¿no? Pero solo en ese el coseno es igual a 0 o hay más valores. Cada 2pi. Cada 2pi, ¿verdad? Cada 2pi. Entonces quiere decir que si yo multiplico n veces 2pi, se cumple esta condición. Se cumple esa condición. Muy bien. ¿Y qué es n? Entonces, bueno, entonces n en el contexto de nuestro problema es cada vez que la partícula se encuentra en un máximo. ¿Sí? Entonces yo puedo despejar de esta ecuación para el tiempo, ¿no? Entonces, repito nuevamente, n representa la ocurrencia de un máximo para este punto, para un punto x dado. Aquí todavía no he puesto la coordenada en x, entonces es una ecuación general. Bueno, entonces lo que voy a hacer es despejar esta ecuación. Yo sé que k es 2pi sobre lambda y que omega es 2pi entre el periodo. ¿Por qué sustituyo eso? Para cancelar el 2pi. Cancelo 2pi y entonces la ecuación me queda x sobre lambda, aquí más el tiempo entre el periodo igual a n. Muy bien, entonces si despejo para el tiempo, vamos a ponerle tiempo y le vamos a poner un subíndice n,
porque lo que me da es el valor del tiempo para el enésimo máximo. Esto me va a quedar n menos x sobre lambda multiplicado por t. Bueno, entonces, ¿qué es esta ecuación? ¿Qué significa esa ecuación que acabo de encontrar? Esa ecuación que acabo de encontrar es el tiempo para el enésimo máximo. O sea, las veces, si yo sustituyo el número n, yo voy a poder encontrar el tiempo en el que ocurre ese máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sustituyo n igual a 1, entonces me va a quedar que en n igual a 1, este sería el t sub 1, y me daría, tal vez ustedes lo comprueban ahí en la calculadora, me daría este número. ¿Qué significa ese número negativo en el tiempo? Bueno, significa que desde el tiempo t igual a 0, en el que se lanzó el pulso, todavía el punto x igual a 0.360 no había alcanzado un máximo. O sea, recuerde que la función coseno está definida desde menos infinito hasta más infinito. Pero físicamente la función para nosotros empieza en el tiempo t igual a 0. No hay función antes del tiempo t igual a 0. Entonces, por lo tanto, esto lo único que me da es la misma simetría de la función, ¿no? Porque recuerde que la función coseno viene así y el eje viene aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, probablemente se refiera a un máximo que está antes de que el movimiento empiece. Entonces, ese lo descartamos definitivamente porque no coincide físicamente, ¿no? Bueno, entonces me voy a adelantar y me voy a ir hasta el N4. En el N4 encuentro un máximo que es a 0.115 segundos. ¿Sí? Pero vea que este es un tiempo menor a 0.150. Entonces, este es el máximo antes del momento en el que yo lo tenía. Pero si calculo el n igual a 5, entonces aquí voy a tener 0.155 segundos. ¿Sí? Y este sí es mayor a 0.150. ¿Sí? Entonces quiere decir que este que está aquí es el que andaba buscando. Porque es el máximo que ocurre inmediatamente después del tiempo t igual a 0.150 segundos, ¿no? Entonces vuelvo a la ecuación del delta t, que era lo que andaba buscando. Entonces el tiempo del máximo correspondiente es 0.155 segundos menos el tiempo actual, que es 0.150 segundos. Y esto es 0.005 segundos. Y esta es la respuesta del problema. Ok, entonces de lo que se trataba era de que yo identificara en qué tiempo iba a ocurrir ese máximo siguiente. Entonces para eso tuve que hacer los cálculos de diferentes valores de n y ver cuál era el que iba inmediatamente después de ese tiempo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Se quedó claro el procedimiento? O no sé, alguien se perdió por ahí en el camino. Clic. Dígame. Entonces nosotros vamos en ese último inciso, tenemos que probar cada una de las crestas hasta que nos dé la próxima. Sí, o sea, usted recuerde que la cuerda está tensada. Usted lanza un pulso y, bueno, o sea, son pulsos periódicos. Recuerden esto siempre, no es uno solo que se lanza, son periódicos, se están lanzando continuamente. Entonces,
va a llegar un tiempo en el que la partícula que está en 0.360 va a ser alcanzada por una cresta. Entonces ese va a ser el primer tiempo. Ese tiempo, según, bueno, no hice todos los cálculos aquí con ustedes, pero al menos en mis apuntes me da en 0.035 segundos. Esa es la primera vez que una cresta alcanza ese punto. Después, atrás de esa cresta viene otra, ¿verdad? Porque se están lanzando continuos pulsos. Viene otro, el siguiente ocurre a 0.075. Esa sería la segunda vez del máximo. El tercero es ese que veo ahí, que es 0.115. Otra vez hay un máximo. Y después de ese máximo está en la posición que me pidieron en el inciso C, que es esta. O sea, esa fotografía que tengo ahí de la cuerda es en el instante después, un instante después del tercer máximo. Y después de eso, entonces va a ocurrir un cuarto máximo, un quinto máximo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el cuarto máximo es lo que acabo de encontrar. ¿Cuándo ocurría el cuarto máximo? Que es en 0.155. No quiero que me malinterpreten en cuanto a los n's, ¿verdad? El n solo es un número que va allí, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que es el cuarto o el quinto, porque depende, eso va a depender de las condiciones iniciales del problema, ¿verdad? Y del punto en el cual esté yo tratando, ¿no? Obviamente que en n igual a 0 o en n igual a 1 no va a ocurrir el primer máximo porque la cuerda no empieza su movimiento ahí. ¿Sí? La cuerda empieza su movimiento en x igual a 0, como lo dice el enunciado. Y aquí estoy en x igual a 0.360. Entonces tiene que transcurrir un tiempo antes de que ese máximo llegue ahí. No sé si aclaré su duda o... Sí, sí. Okay. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces como verán, la diversidad de problemas es grande, ¿no? Es grande. Así que lo que a ustedes les debe quedar como aprendizaje de todo esto, además de obviamente el aprendizaje particular de cada problema, es que necesitan sentarse y hacer bastantes problemas, ¿verdad? Porque digamos que cada problema tendrá enfoques diferentes y cada problema les puede enseñar algo nuevo que los puede preparar mejor para el examen. Entonces, bueno, ya tienen, creo que es suficiente. Sí, prácticamente estamos a la mitad del capítulo 15. Ya tienen suficiente como para hacer la mitad de la tarea, digamos, este fin de semana. Y pues el lunes podríamos revisar algunas dudas que surjan por esos ejercicios. Bueno, nada, les deseo éxitos en el control de lectura de hoy, de 2 a 3 de la tarde. No olviden su actividad, recuerden que solo tienen 30 minutos. Y pues, bueno, eso. Nos vemos el lunes y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, Luis, feliz día. Bueno, gracias, Lick. Gracias, Luis. Feliz día. Gracias.